general Naranjo reemplazará a Vargas Lleras en la vicepresidencia de la República. El general Óscar Naranjo será el reemplazo de Germán Vargas Lleras en la vicepresidencia de Colombia, según lo confirmó hoy el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista con Caracol Radio. El presidente Santos estuvo buena parte de la mañana con Darío Arizmendi, con el equipo de Caracol Radio, habló de diferentes temas, dijo que el tema de las zonas veredales ha avanzado, que hay problemas, pero que van bien, y por supuesto se refirió a esta, que es una de las noticias más importantes del día, la designación del general Óscar Naranjo como vicepresidente de la República para ocupar el cargo que por varios años estaba desempeñando Germán Vargas Lleras, por lo que ya todos sabemos, porque va a ser candidato o por lo menos precandidato a la presidencia de la República. Y el presidente Santos además recordó las calidades de Naranjo y dijo que además había ayudado o estaba involucrado en la construcción del Código de Policía y, ojo, había sido ministro consejero de posconflicto en los diálogos de paz con las FARC. Con muchos logros en el tema de la lucha contra el narcotráfico, estuvo, como lo dice César, en La Habana, liderando el tema de seguridad y de todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz con las FARC. Tati, por ende muy importante para lo que se viene. Y ha sido muy destacado, recordemos que él recibió premios como uno de los mejores policías, estuvo como asesor en México también en el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico, ha sido importante para el país, es un hombre con muchas cualidades, nadie duda. Tati, y en lo personal hay que reconocer que además es un tipo muy serio, muy puesto en su sitio. Por lo menos de coscorrones. Exacto. No se le conoce. Más equilibrado, para no decir otra cosa. Y también desde el punto de vista político, pues es un aliado el presidente Santos, mientras que con Vargas Lleras todos sabemos que políticamente no estaban muy conectados y que en el proceso de paz Vargas Lleras no fue un gran aliado. Y cuando se lance directamente como candidato a la presidencia de la República, ahí sí que vamos a ver las diferencias con el presidente Santos. Pero otra noticia que también está hoy robando titulares es la nueva pelea entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, porque en esa misma entrevista de la que ya les hablábamos en Caracol Radio esta mañana, el presidente Santos se refirió a los hijos del ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Ayer la noticia parecía positiva para el Centro Democrático porque de alguna manera dejaban por fuera a Óscar Iván Zuluaga del tema del hacker, pero hoy se les aguó la fiesta cuando el presidente Santos empezó a hablar de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez, su expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero él ya le respondió, por supuesto usó su cuenta de Twitter y dijo, entre algunos de esos trinos, los hijos míos son gentes de trabajo, a diferencia suya que es un redomado y habilidoso burócrata. La reunión con Odebrecht fue solamente algo social. Se refirió además a los hijos del presidente Santos y dijo que los hijos de él, es decir, los de Uribe, no habían ido a partidos de fútbol internacionales auspiciados por el gobierno o por contratistas del gobierno, como si lo hicieron sus hijos, presidente Santos. Y esa es una noticia que, exactamente, otra pelea que se va a falta el motivo. Exactamente, y que seguramente van a ser varios días de debate en redes sociales. Esperemos a ver qué va a pasar. Después de estas noticias nacionales, vamos a una noticia internacional que va muy conectada con el tema de ayer. Y a propósito de ella, la cifra. Con 51 votos a favor y 48 en contra, el Senado de los Estados Unidos aprueba primera medida para derogar el llamado Obamacare. Así es, el Senado de los Estados Unidos aprobó hoy una resolución considerada el primer paso para revocar la reforma sanitaria del todavía presidente Barack Obama, conocida popularmente como el Obamacare, de la que se benefician aproximadamente unos 20 millones de ciudadanos. Ya lo había anunciado en repetidas ocasiones Donald Trump, diciendo que no funcionaba, que era un desastre, que había que reemplazar el Obamacare por un programa que de verdad tuviera grandes soluciones para Estados Unidos, y confió entonces el presidente electo de los Estados Unidos en el que el Congreso le ponga fin a esta medida que ha sido una de las banderas de Barack Obama. Ojo, ¿qué significa el Obamacare? Que fue promulgado en 2010. Establece la obligatoriedad de contar con un seguro médico y es considerada el mayor logro legislativo de los 8 años de mandato de Obama. Que además Obama lo destacaba en su discurso en Chicago, en su último discurso, del que tanto hablamos ayer, y le pedía al Senado, al Congreso de los Estados Unidos, proteger esa iniciativa. Pues no hay que mirar una cosa, la chicas. gran bandera y el gran ícono de estas dos presidencias. Hay que mirar algo, y es que la salud en Estados Unidos no es precisamente un elemento barato y accesible.
Por eso muchos estaban detrás de una norma como el Obamacare. Y hablando de Donald Trump, ya le respondió México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, por supuesto le salió al paso a esas declaraciones que ayer en rueda de prensa hizo Donald Trump. Dijo que México era un país digno, que no aceptaba esas presiones, sobre todo con los empresarios que querían tener sus lugares de producción en México, y también se analiza desde el punto de vista político como una estrategia de Peña Nieto por cazar una pelea con Donald Trump, que si bien puede ser una pelea perdida, políticamente le puede ayudar a subir un poco su imagen, que ya sabemos que la de Peña Nieto está muy, muy por debajo de lo deseado. Y yo le voy a añadir algo más al tema Estados Unidos con una noticia que está fresquita. Y es que los cubanos que llegaban a Estados Unidos se veían beneficiados por una ley que se llamaba pies secos, pies mojados. Y era que básicamente un cubano que entraba y no era capturado por las autoridades norteamericanas, después de un año podía estar legalmente en Estados Unidos y acceder a muchos derechos. Hoy, hace un momento, el presidente Obama derogó esa ley que estaba vigente desde el 95 durante la presidencia de Clinton. Ya se está dando el debate, las especulaciones. ¿Cómo se puede interpretar políticamente? Exactamente, algunos dicen, le está cobrando el voto hacia Trump que dieron los cubanos. Cubanos republicanos. Exactamente. Las especulaciones apenas empiezan, la noticia se dio hace poco. Habrá que ver qué pasa. Hay otra noticia importante, pero esta vez tiene que ver con Colombia y con Ecuador, y es porque ya está en Quito, completa la delegación del ELN que se va a reunir con el gobierno a ver si pueden llegar a un acuerdo y comenzar la llamada mesa de negociación con el ELN. Recordemos que está suspendida desde el año pasado, que no se ha dado la liberación del excongresista Odín Sánchez, que no han podido avanzar. Parece que ya que están todos en Quito, van a volver a conversar a ver si podemos conocer una fecha de inicio. A propósito de eso, yo les recomiendo la noticia que aparece en el periódico El Tiempo, en primera página. Nos quieren entregar un cadáver, familia de Odín Sánchez al ELN. Siri Sánchez, hermana del ex representante de la Cámara secuestrado, dice que él está muy enfermo, que teme por su salud y que parece que lo que le quisiera entregar el ELN no es un símbolo de reconciliación y paz, sino un cadáver a esta familia. Yo les quiero hacer una pregunta internacional, científica. Responde César. De todo. Sí. Soltémosle el chicharrón a César. César, ¿usted cree en los ovnis? No. La Armada chilena sí. Ah, ya sé para dónde vas. Y dicen que hace unos años lo que voló por su cielo sí fue un ovni. Y lo dicen los chilenos y la Armada. Claro que habría que ver qué significa ovni, objeto volador no identificado. Todavía no saben qué es. Veamos. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Después de una larga investigación respecto al avistamiento de un objeto volador no identificado y que fue detectado por una cámara infrarroja de alta definición, hoy el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anormales de Chile, CEFA, publicó que el ovni no fue detectado por el radar del control de tránsito aéreo ni por ningún otro servicio del país, por lo que el objeto fue catalogado como FANI, fenómeno aéreo no identificado. El objeto fue captado el 11 de noviembre de 2014 por un operador de la cámara infrarroja FLIR de un Airbus Cougar AS532 que realizaba un patrullaje. Transcurridos 10 minutos, desapareció entre las nubes. El avistamiento fue confirmado visualmente por los dos oficiales que conformaban la tripulación, piloto y operador de cámara. El objeto sin identificar parece arrojar una estela de algún elemento que no se ha podido precisar. Algunos analistas sugieren la hipótesis de que se trate de un avión de línea de mediano tamaño y que las estelas del elemento que se desprende puede ser el agua de reserva del interior del aparato arrojado por la tripulación. Sin embargo, Meteorología afirmó que ni la altitud a la que se desplazaba el objeto ni la temperatura ambiente de ese momento permitían tal tipo de estela de condensación. Chile, con 17 millones de habitantes, está considerado el quinto país del mundo con el mayor número de avistamientos de ovnis, después de Estados Unidos, Perú, Brasil y Rusia. No sabemos qué es. Puede ser un mosco gigante, una cometa que nadie vio, un globo. Aquí en Envigado no tiran unos globos inmensos de aire caliente y muchas, es un objeto volador no identificado para muchas alguno. personas especulan días porque los ven por ahí revoloteando. Puede ser cualquier cosa. O puede ser una nave extraterrestre también, ¿por qué no? Hasta ya no me da. De pronto, que nos hagan la visita, a mí que me lleven. Yo siempre he dicho, Deben yo estar tengo una imagen y de los es desastres de este planeta. los extraterrestres aterrizando en el Parque Berrío y nosotros
tirándoles piedra. Váyanse de aquí. Yo los recibo muy querida, los invito. Más noticias y esta vez no muy gratas. Pues la que tiene que ver con el cine, con la industria, sobre todo hollywoodense, y con denuncias que ya han hecho diferentes actrices. Hoy la protagonista es Natalie Portman. Ella habló de una película que protagonizó con este señor con el que la vemos en la imagen, que es Ashton Kutcher, y ella dice que él en ese momento cobró 3 veces más de lo que ella recibió. Este tema de por qué las mujeres en Hollywood reciben menos como salario que los hombres, ya lo había puesto sobre la mesa la actriz que interpreta a Claire Underwood en House of Cards. Y lo habían hablado diferentes actrices, pues ella hoy nuevamente dice que en su momento se indignó, pero no lo suficiente como para dejar la película tirada, pero que no está bien y que definitivamente eso también es un abuso contra los derechos de las mujeres. No tiene pies ni cabeza, no tiene sentido. Los dos protagonistas. Y que no pasa solo en el cine. Exactamente, se De da ahí para en abajo, muchas partes. hay mucha tela de la que vida, cortar. sí. Usted tiene una noticia bastante graciosa que ha dado muchas vueltas en redes sociales estos días. Exactamente. Muchos dirían, se ha hablado mucho, pero es que es imposible no hacerlo y no retomarla porque ya la dio hace poco El País de España, la dio la BBC Mundo, ABC. Todos están hablando del señor en las montañas antioqueñas que superó a 2 triatletas europeos. Véalo ahí, ya salió en Verne, El País de España. Lo alaban, mírenlo ahí. Además es lo... Ahí va, miren la imagen. Y el triatleta le pregunta Sí. que cuántas veces hace ese recorrido y que lo cómo se particular siente. es el relajo. O sea, Él va sin un dolor. Y en una bicicleta básica, sin 30 además cambios. lleva carga. Los triatletas son Axel Carion y Andreas Fabricius, que están intentando, recuerden esto, batir un récord mundial de recorrer Latinoamérica en bicicleta. Se pueden leer toda la historia en Verne, del País de España, y encuentran el título como el agricultor colombiano que pedalea con más fuerza que 2 triatletas. Ahí les dejo la inquietud. Ellos intentan alcanzarlo y jamás lo logran. Y yo les traigo una noticia que no es importante, no es noticia del país, no es noticia internacional, no es tan grande, pero esas noticias ahí que Pues también uno éntrale. también debería contar, y de pronto encontramos personas aficionadas a este tipo de espectáculos, a la lucha libre. No sé si a ustedes les guste. Este señor que les voy a mostrar en este momento se llama El Undertaker, es un luchador muy famoso, además es actor estadounidense, trabaja en la WWE desde 1990, se considera uno de los más antiguos en la WWE. Y hoy salió a los medios y anunció que va a estar el 29 de enero en una lucha que es muy esperada, que es el Royal Rumble. Es en San Antonio, Texas. Va a estar ahí presente y por supuesto esto hace que sea más emocionante y que quienes lo seguimos lo queramos ver el 29 de enero, el Undertaker. ¿Te vas a pasar por allá? No, la voy a seguir por las redes, por la televisión. No, son los ricos excéntricos que abundan por estas Yo les tengo una Sí, pregunta. como el que va a ir a ver el eclipse. A ver, hablando de ricos Me excéntricos, la iban a una cobrar, pregunta. yo ¿A sabía. ustedes les gusta navegar Google Maps? ¿Han ido a otros países a través de Google Maps? En Google Street View en las Es lo calles. máximo. Cacharrear con eso es maravilloso. Es muy bacano porque además se recorren Es muy las bonito calles. además. Pues se conocen países a través de Google Street View. Sí. Resulta que hay unos lugares, a pesar de que casi todo se puede ver en Google Maps, que no se pueden ver, que son lugares secretos, entonces aparecen borrosos. O no es que no me cargó la red o que mi celular no me da, no, es que aparecen borrosos. Les voy a contar cuáles son algunos de esos lugares. El primero de ellos es la OTAN. La seguridad de la que está rodeada la OTAN no permite ver con exactitud el lugar sobre Google Maps. Miren que está todo bien y se ve borroso. Sí. Bajo más. La frontera entre México y Estados Unidos. Ahí lo único que podemos ver es la raya que pintan, pero se ve borrosa y no se puede identificar bien. La base aérea de Volkel en Holanda, también por la seguridad, no permite ser avistada. Rosas en España es una de las zonas del municipio de Cataluña que aparece en una zona sombreada en la que se piensa que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos guardaban el 875 grados escuadrón de aviones de control y aviso. No se puede ver. La Agencia de Seguridad Nacional de Taiwán no se ve. El aeropuerto de Cartagena en España tampoco se puede ver. De Corea del Norte. Corea del Norte debe estar en Buscar. negro básicamente en ese lugar. Y después de esto, yo les tengo una noticia importante que no es falsa. No como la de la WWE. No, estamos muy acostumbrados en redes sociales, no era un muchos han atentado, caído. no era sacado. El ex vicepresidente Francisco Santos varias veces ha caído y varios han caído en las noticias falsas.
Hay una muy graciosa que es Y el actualidad expresidente panamericana. Santos. Y el expresidente. Uribe. El expresidente Uribe. Hay unas muy chistosas, Actualidad Panamericana saca unas que uno se puede morir de la risa, pero hay otras fábricas de noticias falsas. Casi que en cada país he visto que hay uno. Y hay países o regiones o ciudades que viven de hacer noticias falsas. Veamos de qué se trata. Esta pequeña ciudad en el centro de Macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana. En Veles viven unos 50.000 habitantes. Desde aquí, presuntamente, se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de Donald Trump mediante noticias falsas publicadas en Internet. Veles no parece un segundo Silicon Valley con transferencia de datos a alta velocidad. Tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas. Más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. La idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido, obteniendo clics en nuestra página web. Nos dimos cuenta de que Donald Trump tenía muchos seguidores. Asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato. Al principio teníamos 15.000 miembros, el 100% eran estadounidenses. Al final eran casi 180.000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas. Según los expertos del portal de investigación Mimikama, esta no es una historia inusual. Lo que se hizo en Veles tenía poco que ver con un intento de influir en la política. En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Ganar mucho dinero con noticias falsas, un modelo que funcionó en Veles durante la campaña electoral estadounidense. No quiero hablar de mis ingresos personales, pero en promedio se llegaba a unos 5.000 euros al día. Más complejos y opacos son los llamados social bots, programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en Internet y se convierten en multiplicadores de opinión. Su influencia es más bien indirecta. Los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones. Las voces más moderadas se ven relegadas. Las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta. En otras palabras, lo que sucedió en Macedonia no es una excepción, sino un ejemplo de lo que en Internet se puede ganar, publicar y manipular. Vivir de inventar, mientras no le haga daño a nadie. Erré mi carrera. Pues con esas 5.000 ganancias, Además, con esas ganancias, no es Y se debe divertir uno todo el día inventando reírse todo el día y bobadas. ganarse 5.000 5.000 euros en un día. Uno, con un día de trabajo al mes uno se puede tranquilizar. Exactamente. César, casi nos despeinamos. Yo que todo el tiempo le ruego al meteorito. Yo todo el tiempo le estoy pidiendo Y que nos falló. caiga el meteorito. Falló. Hay que rezarle más. Esta semana, más exactamente el 9, pasó un meteorito muy cerca de la Tierra. Y miren esto. Lo detectamos solo 24 horas antes de que pasara ¿Y qué cerca. pasó? Pasó entre la Tierra y la Luna, No, como pero una ¿qué pasó con distancia. las agencias espaciales? ¿Dónde Es que estaban? eso no es infalible. Hay una cosa muy maravilla. clara y es que detectarlos no siempre es lo más expedito, no funciona siempre. Y este es el caso. Resulta que es un meteorito que se llama así, el 2017 AG13, y hubiera provocado esto, un estallido de 35 veces la bomba de Nagasaki. ¿Se imaginan? Tremenda despeinada. Al menos Tremenda. Casi nada. hubiera arrancado la extinción de los seres humanos por ahí. Estaríamos hablando hoy en el Hoy. programa que el tema es ese. Mientras más no o hubiera menos. caído en este lugar, porque hubiera sido complicado. Estaríamos contando cómo se destruyó la mitad de la Tierra. Pero casi nos da. Después de eso volvamos a hablar de Google. Google Maps se volvió más inclusivo. ¿Por qué dicen que Google Maps se volvió más inclusivo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué permite hacer ahora? Vean ustedes.
Año nuevo y por supuesto cronograma listo para empezar a ver series, para desatrasarse de las muy famosas que no nos hayamos visto o para esperar las nuevas temporadas de las que ya estamos muy enganchados, por ejemplo House of Cards, que con el triunfo de Trump yo creo que eso se va a poner impresionante. Pero la que vuelve es una serie ya muy vieja, que había hecho por lo menos 5 temporadas, que es Prison Break, que hasta ya al final era un poco cansona. ¿Usted se la vio hasta el final? Yo me la vi hasta el final y... No tengo esa capacidad. Porque es 5 temporadas de capítulos muy extensos, pero vuelve. Este año los hermanos tan famosos por haberse escapado de una prisión de los Estados Unidos van a hacer una nueva temporada y va a estar lista este año. Ahí Yo está, les para que le saque tiempo. Para que Voy le a saque tirar tiempo a la sexta. 2 noticias deportivas muy rápidas. Cuéntenlo. Una es que a Reinaldo Rueda, el técnico del Atlético Nacional, le hicieron su cirugía ayer y hoy el médico que la practicó, Leonardo Sardi, dijo que va en una recuperación muy rápida. Una cirugía de cadera. De cadera, le hicieron un trasplante de la mitad de su cadera. Él hacía rato aparentemente estaba un poquito dilatando, aplazando, pero ya no daba para más, pero todo indica que funcionó a la perfección. Y la otra es una novela de la que hablamos ayer, que es la de Teófilo Gutiérrez. Que ¿Sí va para el Millonarios ya? no, recuerda que estaban especulando que iba para el Junior. Eso para el Junior, perdón. Al parecer, un grupo de hinchas se fue, esto es una anécdota, a esperarlo, dicen, al aeropuerto. Habría que ver si es cierta la anécdota. Y lo otro es que al parecer Teófilo no tiene muy claras las cosas y el técnico dice, al parecer tiene problemas personales. Hay que esperar lo que decida, que defina, para ver dónde quiere él que esté su futuro. Esperemos a ver qué pasa con Teo. Usted nos sigue contando acá. Espera el próximo capítulo. Está Está más largo que Prison Break. Y después de eso, ¿ustedes se vieron Iron Man? Claro, ¿Conocen la historia No, de Iron Man? pregunté. por favor. ¿Les gustaría ver como Iron Man? Caramba. Ya que estén unas gafas de realidad virtual que lo más posible es que nos ayuden a ver como Iron Man. Miremos. Será la primera vez que se pueda, además de ver, tocar hologramas directamente. Es la realidad aumentada más inmersiva que existe en todo el planeta, con la mejor resolución y la más alta fidelidad de imagen. Aquí está el motor óptico que proyecta los hologramas que puedes ver con los ojos. Aquí están los sensores que perciben el mundo real que nos rodea. Realiza un mapeo 3D a tiempo real y así localiza y entiende tu posición en relación con el mundo. Si pongo aquí un objeto y me muevo, el objeto sigue ahí. Esta persistencia es complicada. Al ponerte esto en la cabeza, puedes ver y tocar una capa digital que nos acerca a ese mundo más que nunca antes. Mi experiencia favorita ahora mismo es ver maquetas en 3D, una visualización tridimensional. Yo me pongo las gafas, te las pones tú también, y los dos podemos verla en tiempo real, moverla, manipularla, ampliarla, estirarla, contraerla, y no tenemos que estar juntos. Tú puedes estar en China y yo aquí, y podríamos tener una conversación holográfica en la que tú me verías a tamaño real, yo a ti. Incluso podríamos colaborar juntos en algo. El estudio del cerebro es importantísimo para nosotros. Tenemos un gran equipo neurocientífico e intentamos constantemente comprender mejor a base de pruebas cómo quieren los usuarios interactuar con los objetos de forma natural e instintiva. La idea es diseñar una computadora que funcione como una extensión natural de ti mismo y no que tú tengas que adaptarte a ella. Vamos a sustituir todos los monitores externos de nuestra oficina con nuestras gafas. Así se podrán ver paneles holográficos por todas partes y a los ingenieros haciendo su trabajo dentro con gafas de realidad aumentada. Todos tenemos montones de papeles en la mesa y se pueden digitalizar. Imagina que tienes Google Docs para organizarlo todo en la mesa. También hay quien habla de la capacidad de ver más allá de lo que alcanza el ojo humano, de poder ampliar y así tener una especie de vista de superhéroe. Se puede usar el sensor de infrarrojos que hay dentro de las gafas para crear mapas de profundidad del entorno, aun si la habitación está oscura. La tecnología con la que pasaremos más tiempo en los próximos 10 años o así será como una franja de cristal que no pesa y es casi invisible. La sensación es como no llevar nada encima. Quizá ni veas que llevo algo puesto.
Pero si los dos lo llevamos, podemos ver hologramas juntos. Esa simpleza, el aspecto no invasivo de esta tecnología, creo que es la clave de los próximos 10 años. Ahí les dejo, yo quiero unas, me las pueden mandar, Queda uno las con ganas. recibo, podemos ver acá con hologramas en timeline, pero bajémonos a la realidad de nosotros y yo les voy a traer las 4 aplicaciones que le ayudan a escribir sin faltas de ortografía. Bueno, les parece pues ahí les tengo, están en el periódico El País de España y la pueden ver a través de un video, pueden encontrar cada una de esas aplicaciones. La primera se llama iCuadernos by Rubio, la segunda es Pupitre, que es una apuesta de Santillana, Palabra Correcta es la tercera y Los Cazafaltas es la cuarta. Los Cazafaltas, está chévere. Para las personas que escriben con bastantes faltas de ortografía. Además ahora WhatsApp es un escenario donde todas las faltas de ortografía conviven de manera particular para que en el medio de las redes sociales y de esta cultura digital no perdamos la buena escritura del idioma. Y yo les tengo buenas noticias musicales. Ya empezaron a anunciar giras, tour de bandas diferentes, por ejemplo. Uy, ¿quién viene ya? No se ha hablado de Colombia, no están los planes, pero si puede viajar a Norteamérica. Se pone alborotada el avispero. Si puede viajar a Norteamérica, tal vez allá se los encuentre. YouTube, la banda irlandesa, va a estar de gira como parte de los 30 años de su álbum de Joshua Tree. Van a estar desde mayo en Canadá y terminarán en Bruselas en agosto. Bruselas en agosto. No me da con lo del eclipse. No me da con lo del eclipse, pero de pronto en mayo en Vancouver. ¿Qué tal? En Canadá. Se podría hacer el saltico. Pero recuerden que se había hablado muchas veces de traer a Madonna. Pues llegó Madonna. Guns N' Roses no estaba en los planes de nadie, Eso pero jamás llegó. se lo imaginaba Pero nadie. de YouTube sí se ha hablado en diferentes oportunidades y de tenerlos. Ha habido varias veces que se especulan. Ya vienen, en esta gira viene YouTube. Y yo personalmente iría. Por supuesto, son uno de los más grandes. Tienen además mucho que ver con nosotros, tienen muchas canciones pro paz, tienen muchas canciones de esperanza. Pues además todos sabemos quién es Bono, un líder mundial. Más político que cualquier cosa. Y que ha estado inclusive nominado al premio Nobel. Y fue muy amigo del Papa Juan Pablo II, por ejemplo. Bueno, y por aquí me están diciendo que viene Justin Bieber por ese tipo de noticias musicales. Uy, no. Yo voy a hacer Se hubieran hecho los locos con eso. Pero sí, va a estar en Colombia, es importante. Esperemos que YouTube nos mande señales. ¿Y quién más nos está mandando? Sí. Además de las señales de YouTube, pues hay una señal que hace mucho está dando de qué hablar. Desde 2007, un estudiante de astronomía detectó una señal de radio que venía muy lejos de nuestra galaxia. Todos empezaron a especular que podía ser una señal de una raza alienígena más avanzada. Y desde 2007 se han detectado más señales como esa, pero no había sido posible identificar qué era. Resulta que unos científicos encontraron que proviene de una estrella de neutrones de 3.000 años luz, o a 3.000 años luz mejor. ¿Eso qué significa? Esas estrellas emiten esas señales y nosotros las captamos, pero no es ninguna señal de radio. A los que persiguen ovnis, a los que les gustan los extraterrestres, les tengo que decir que los científicos de la Universidad de Virginia dijeron que está publicado en Nature, no son señales que ahora extraterrestres. no fue, que sigue intentando, compañero. Sigan mirando para arriba a ver qué encuentran, pero esta vez no fueron extraterrestres. Y les tengo otra noticia, nuevamente de Israel, pero ahora de una gran construcción. Israel está construyendo la torre solar más grande del mundo. ¿Cómo es? ¿Por qué la construyen? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo ha sido la obra de ingeniería? Vean ustedes ahí. Israel está construyendo la torre solar más alta del mundo. Esto es lo que aseguran los responsables de este proyecto que se desarrolla cerca de la ciudad de Beersheba, en el sur del país. La planta está dividida en 3 zonas. La torre, que alcanzará una altura de 250 metros al final de su construcción, se encuentra en el centro. Un cuarto grupo de paneles podría ser instalado en el futuro. Estos paneles envían la luz solar directamente a la zona más alta de la torre, donde un enorme depósito de agua se calienta provocando vapor que mueve una turbina. Por último, esta genera electricidad. Esta planta es una planta de energía solar concentrada. Tenemos 50.000 espejos llamados heliostatos con 1 millón de metros cuadrados de superficie en la que se reflejan los rayos del sol. Al final del proceso, toda esa luz se concentra en la torre, que será la más alta del mundo. 250 meters tall, the tallest solar tower in the world.
En la parte superior de la torre habrá una caldera. Los rayos del sol calentarán el agua hasta convertirla en vapor. Ese vapor moverá una turbina. Heats water to steam to turn a turbine in a conventional power plant. La planta estará acabada a finales de este año o a principios del siguiente. Según las autoridades israelíes, durante las horas de sol, esta planta podría generar el 1% de la electricidad que necesita el país. Para ganar terreno, los paneles solares han sido instalados todos juntos y cuanto más juntos estén estos paneles, más alta debe ser la torre central, explica un responsable del proyecto. Esta torre solar será la más alta del mundo, no porque hayamos querido batir un récord, sino por el terreno en el que se encuentran los paneles. Cuanto más juntos se encuentren los heliostatos, más alta tiene que ser la torre para que no haya interferencias entre las filas de espejos. El Estado de Israel quería que utilizásemos el mayor número de paneles posible que nos permitía el terreno. Por eso, al final, la torre será tan alta. Israel ha desarrollado algunas de las tecnologías de recuperación de energía solar más avanzadas del mundo, pero hasta hoy no se había dotado de plantas de gran envergadura como esta. Mientras que un país como Alemania utiliza hoy un 30% de energía renovable, Israel produce apenas un 2,5%, aseguran los expertos. Casi el 35% de la energía que utiliza hoy Alemania es renovable, mientras que aquí en Israel nos limitamos al 2,5%. A pesar de que en los últimos años la burocracia relacionada con la instalación de plantas de energía solar ha mejorado mucho, el gobierno no ha ofrecido todavía los incentivos necesarios para desarrollar este tipo de proyectos. El gobierno de Israel ha establecido como objetivo que de aquí al año 2020 las energías renovables deben cubrir el 10% de las necesidades del país. Además del aprovechamiento de la luz solar en plantas de gran tamaño, una reforma reciente de la ley facilita ahora la instalación de paneles en los tejados de las casas. La humanidad a lo largo de la historia ha enfrentado innumerables desastres a causa de la furia de la naturaleza, la cual no distingue de credo, cultura o posición social. Estas han sido algunas de las catástrofes más impactantes a nivel mundial. 10. El terremoto de Valdivia, en Chile, ocurrió el 22 de mayo de 1960. Tuvo una magnitud de 9.5 grados y tuvo una duración de 10 minutos, siendo así el más potente registrado en la historia de la humanidad. 9. El sismo más fuerte del 2016 ocurrió en Ecuador el 16 de abril, con una magnitud de 7.8 grados, que dejó 671 víctimas mortales. Las ondas sísmicas llegaron a Colombia, sintiéndose en ciudades como Cali, Pasto, Popayán y Neiva. 8. El volcán de la isla de Krakatoa en Indonesia estalló el 26 de agosto de 1883. La erupción fue uno de los desastres naturales más catastróficos de la historia, tanto que las cenizas fueron llevadas por los vientos a lugares tan lejanos como Nueva York. 7. El terremoto de México del 19 de septiembre de 1985 alcanzó una magnitud de 8.1 grados. El epicentro se localizó en el Pacífico mexicano a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Dejó 10.000 muertos. 6. Matthew, el huracán de categoría 5 que afectó también a Colombia en septiembre de 2016, es considerado como el huracán más fuerte que ha afectado el área del Caribe. Los países más afectados fueron República Dominicana, Haití y Cuba. 5. En la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, en la ciudad de Pompeya, una columna de humo comenzó a ascender del volcán Vesubio. Luego ocurrió la erupción de fango y piedras que dejaron al pueblo de Pompeya sepultado con sus 22.000 habitantes. 4. Las inundaciones ocurridas en China el 18 de agosto de 1931, gracias al desbordamiento del río Yangtze y el río Amarillo. Debido a esto, la hambruna y las enfermedades desatadas causaron cerca de 3 millones de muertes y la destrucción de miles de kilómetros cuadrados de tierras. 3. El megatsunami de Bahía Lituya ocurrió el 9 de julio de 1958, al noreste del Golfo de Alaska.
El fuerte sismo de 8.3 grados hizo que se derrumbara prácticamente una montaña entera, generando una pared de agua que se elevó a 516 metros. 2. El terremoto y tsunami de Japón del 11 de marzo de 2011 tuvo una magnitud de 9 grados que creó olas hasta de 40.5 metros. Este desastre afectó también a Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Filipinas y Estados Unidos, donde murieron cerca de 15.000 personas. 1. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.2 grados impactó Haití, el país más pobre del continente americano. Este dejó un saldo de aproximadamente 316.000 víctimas mortales y ha sido una de las catástrofes humanas más graves de la historia. Ustedes ya lo vieron en este conteo. Hoy vamos a hablar de las catástrofes, los desastres naturales más grandes que hemos tenido, cómo prevenirlos, cómo están preparadas las ciudades en Colombia y cómo estamos preparados en Medellín particularmente. Para hablar de ese tema nos acompaña Camilo Zapata Wills, director del DAGRET en Medellín. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, aquí listo para hablar de un tema para darnos clase. Que no, me apasiona. Pues empecemos por el DAGRET, que es el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres. Gestión del riesgo, yo creo que por ahí deberíamos arrancar. Es que ahí debemos empezar. Un tema, y digamos que en los últimos años se ha ido cogiendo más fuerza, es la transformación del concepto de emergencias, y solamente lo que hablamos es la atención o la sirena. Que no sea algo reaccionario. Sí, no es reactivo, sino que es todo el completo gestión de riesgo, donde hay, digamos que se abarca todo lo que en esto se debe hablar es del conocimiento, o tres, digamos que grandes conceptos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo del desastre, que no es la atención de la emergencia, es el manejo del desastre, que son conceptos muy distintos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con la ciudad pues, que se ha ido preparando, y estamos a la vanguardia de los conceptos. No, y que de hecho ahora estamos atravesando uno con lo que está sucediendo en la autopista Medellín-Bogotá. Me imagino que han pasado ustedes por bastante trabajo ahí. Por ejemplo, lo que pasa en la autopista Medellín-Bogotá es un claro concepto de lo que es atender antes de que ocurra la situación de emergencia. Se identificó un problema, es decir, conocimiento, y con el conocimiento se hace una reducción para evitar un desastre. Ahí es básicamente uno de los grandes cambios en el concepto que se hablaba antes en temas de emergencias, y es poder tener todo esto, evaluar y atender antes de que ocurran las cosas. En lo que se pueda, porque un terremoto... Siempre tenemos que estar preparados para un meteorito que pasa cerquita y casi nos despeina. Pues son casos de tsunami, aunque con tsunamis digamos que... Pero el país está expuesto a tsunamis también. Tenemos zonas donde hay mucha, digamos que vulnerabilidad frente a tsunamis, todas las zonas costeras. Tenemos dos mares en nuestro país, somos vulnerables ante un tsunami también. Y hay casos de países que están muy bien preparados y casos de países que... Hay grandes diferencias. Nosotros Japón, podemos, Haití, y ejemplos, Chile. Haití es un país donde ha sufrido situaciones que en otros países no los ha afectado. Por ejemplo, Japón. Japón lo afectó un tsunami que ahora veíamos en el conteo, tsunami de magnitudes, con olas de 40 metros, magnitudes de 9, creo que en la escala de Richter. Y en Haití el terremoto fue de 6.97 y las afectaciones son completamente distintas. Y la recuperación ha tardado. En Haití aún se están recuperando, en Japón al mes ya estaban perfectos. Ya están listos para esperar el otro. Están preparados para atender ese tipo de situaciones. Es que de hecho, en ese ejemplo de Japón, recuerdan que hace poco se abrió una brecha en la tierra tremenda y 2 días después ya la tenían lista, la habían cubierto. Es impresionante la forma y que Chile, que es un caso más cercano pues en América Latina, y también están muy preparados. Por eso es tan importante lo que se haga antes, la preparación. Con el conocimiento, preparar a la gente para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas, que siempre van a existir. O sea, saber qué hacer en caso de emergencia. Exactamente, saber qué hacer, saber cómo construir, cómo enfrentarme a las amenazas que existen. Y hay Pero son de muchos tipos. Y lo que se está diciendo últimamente es que no hay amenazas naturales como las conocemos, sino que es el hombre el que pone la amenaza. Es decir, y hay un ejemplo, yo soy, digamos que en los ejemplos muy descriptivo, un deslizamiento en la mitad de la selva, no hay una amenaza, pero ese mismo deslizamiento, aquí en el Valle de Aburrá, pues tenemos la vulnerabilidad que pone el hombre, y ahí se convierte en desastre. Los desastres no son naturales, los desastres son
la mezcla de una amenaza natural con el factor Camilo, humano. estamos hablando de cómo nos preparamos, del conocimiento y de la gestión en general del riesgo. En el país hay muchas instancias y muchas veces no sabemos de qué se encarga cada una, de qué se encarga el país con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el municipio, el departamento y los factores, pues como los grupos asociados. Veíamos también, por ejemplo, el ejemplo de Chapecoense, cómo reaccionamos, sí. ¿Quién es el encargado de cada cosa? En términos generales es muy fácil. Nosotros tenemos una Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cierto?, que hace todas las políticas de gestión de riesgo del nivel nacional, que a su vez dentro de esas políticas, y hay una ley 1523 y está totalmente reglamentado, hay unos consejos departamentales de gestión de riesgo, los 32 departamentos lo tienen, y unos consejos municipales de gestión de riesgo. El DAGRED, el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo en la alcaldía, es el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Medellín. Estamos mucho más integrados. Exacto, de lo que nosotros vamos más allá. Hay municipios que por su tamaño, por su capacidad, no tienen un departamento administrativo. La gestión de riesgo es una oficina, es una jefatura o es un programa de gestión de riesgo. En algunos otros casos, y de verdad ocurre, y que es lo que estamos desde el nivel nacional promoviendo y motivando, hay municipios donde la gestión de riesgo la hace el secretario de Gobierno, el secretario de Obras Públicas. Pero así ocurre. O sea, es parte de su rol, de su papel. Es parte de su papel, de sus funciones. Nosotros en el municipio de Medellín somos muy fuertes, vamos muy adelante. Cuando se modificó y se creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a través de la ley 1523, el municipio de Medellín ya había creado meses antes, obviamente en línea con la 1523, habíamos creado el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo. Lo recuerdo, yo participé de eso en el 2011. En el 2011, en el gobierno de Alonso Salazar, aprobamos el Departamento Administrativo de Gestión, la creación del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo y de la gestión, pues, de la Unidad de Gestión de Riesgo de Ciudad como tal. En ese orden de ideas, Camilo, podríamos decir que Colombia, hablamos de Japón, de Haití, de Chile, ¿Colombia está preparado hoy para la gestión del riesgo? Pues una pregunta tipo quiz, pregunta tipo ICFES, de 1 a 5, Sara, ¿qué tan preparados estamos? Es una pregunta que a mí me hacen siempre y yo digo, sí estamos preparados. Sí estamos preparados porque somos digamos que un sistema de gestión de riesgo nacional. En el municipio específicamente y en el departamento, muy bien preparados, muy bien organizados. Entonces, no es que tanto seamos capaces de atender con mis recursos, sino que en algún momento vamos a tener una situación de emergencia que sobrepasará las capacidades de atención internas. Y cómo estemos preparados como sistema nos va a dar esa fortaleza para atender o no. Vuelvo al ejemplo de Haití. Haití es un país que necesitó que llegaran organismos internacionales y se apropiaran del control, porque el país, su gobernabilidad se había perdido. Y tuvo no que llegar llegaron la a ONU. apoyar, sino a liderar. Claro, llegaron a liderar. La ONU tuvo que llegar a decir qué hacer y a controlar toda la cantidad de ayudas que estaba llegando a ese país. O sea, casi un papel político antes de desempeñar el de atención. Por lo contrario, si vos te vas para Japón o te vas para Chile, en el último terremoto en Chile, ¿qué hizo la presidenta en su momento? Nadie venga aquí, no necesito nada. Espéreme, yo evalúo. Al otro día salió y dijo, yo sí necesito esto y esto. No me llenen, no me llenen de aquí. No Necesito perecederos y esto. Y ahí sí coordinó. Y eso es lo importante de un sistema de gestión de riesgo, no la capacidad de atender las emergencias. Y yo por eso en algunas ocasiones también he dicho, no estamos preparados. Aquí nos llega un terremoto de magnitud 9, posiblemente no lo atendamos con bueno, y lo otro que no es solo preparar lo administrativo, sino cómo La ciudadanía. la construcción, la pedagogía. A eso iba yo. Sí, cuando Muy bien hacen que los simulacros no somos tan atentos. Los estamentos estén preparados, pero la gente no creo que siempre responda. Y eso es lo importante de un sistema, es que una unidad de gestión de riesgo no es tan fuerte como su capacidad de respuesta. Es decir, y nosotros por fortuna contamos con un cuerpo oficial de bomberos, buenísimo. A nivel nacional somos ejemplo. Nos llaman, damos apoyo en muchas partes y yo me siento súper tranquilo porque mi capacidad de respuesta, estoy totalmente confiado en que vamos a hacer un muy buen papel. Pero y lo hemos hecho. cuerpos de bomberos en todo el país. Ojo, pero yo no puedo atender todo lo que me pase aquí. Entonces, como sistema, ¿cómo funciono? ¿Cómo me articulo con las diferentes entidades? ¿Hay voluntariados? ¿Hay las diferentes entidades de la misma alcaldía o no? Los entes privados. Y es como todos trabajamos en función de la atención de una emergencia. Y no sé si puede ser una percepción personal, pero creo que a veces cuando hay un desastre en nuestro país o en cualquier otro país, nos ponemos muy alerta, pensamos en el tema del botiquín, en tener una identificación, en tener algo de emergencia en ese momento. Cuando se nos va olvidando, va pasando,
nos relajamos y no recordamos tanto las advertencias o el simulacro, cómo fue que Yo lo alguna vez hicimos, cómo lo hablamos salimos. aquí en un programa. Yo soy de los obsesivos que mantiene un maletincito en mi apartamento con unos tenis viejos, un jean, porque se presenta a mitad de la noche, una linterna, una botellita de agua. Hay que salir corriendo, agarre el maletín y con ¿Qué eso. tanta pedagogía cada hemos cuánto lo revisas? interiorizado? Ah, no, eso sí es... Pues, Y me voy más allá, tenés un plan de emergencia. Ah, no. Y entonces son cosas... Por ejemplo, decirle a la familia un punto de Exacto, encuentro. un punto de encuentro. Venga, si ocurre tal cosa, tengamos en la plaza de Botero como punto de encuentro. O sea, no lo eso ya es hacemos. como una pedagogía Pero ya es algo cultural. y eso es parte del reto que tenemos ahora desde Y se el está nivel haciendo, nacional. se está haciendo esa pedagogía. Mira, ¿no? desde el nivel nacional se empezó y yo me acuerdo que hace 8 años lo iniciamos y lo hicimos en la ciudad, de la mano del gobierno nacional, simulacros nacionales de evacuación. Eso lo hacemos una vez al año. Y este año, el año pasado lo hicimos en el segundo semestre. Eso es importante porque empieza a generar conciencia en la gente y hábitos. Uno se va para otros lugares, por ejemplo, en Japón, a todos los niños desde los 2 años, en la guardería, les hacen simulacros. Hoy lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo tengo una niña de 7 años que en el colegio les hacen simulacros. Y eso va generando una cultura, pero es un reto muy grande. Esto Camilo, lo tenemos que masificar. pero eso es como lo institucional, es decir, vemos las empresas que participan de los simulacros, pero a mí me quedó una inquietud en los hogares. ¿Qué debe tener en cuenta, por ejemplo, un hogar? ¿Qué debe tener presente? Porque me imagino que no es lo mismo que el simulacro masivo. No importa, pero ojo, desde que vos tengas la cultura, te la estén metiendo desde chiquito o en las empresas, eso se empieza a llevar y eso empieza a crecer. Como Claro, el voz a porque voz es que, también a compartir con el mira, otro. hoy que aquí te hagan un simulacro de evacuación en la empresa, entonces uno dice, sí, ¿y yo cómo estaré en mi casa? Y si eso me toca en mi casa, entonces Y ¿yo qué llama a hago? la mamá. Entonces, Mami, entonces yo ya ¿dónde nos empiezo a encontramos? generar esa cultura. Obviamente, también el público, hogares, es un público que nosotros tenemos que enfocarnos a hacer esfuerzos para que haya pedagogía. Es parte de lo que tenemos que hacer como gestión de riesgo, porque para no quedarnos reactivos, sino que empezar a generar unas estrategias que vayan disminuyendo lo más importante, la vulnerabilidad, que es la que podemos atender. Yo la amenaza puedo en algunos casos también disminuirla, pero lo más importante es cómo disminuyo yo la vulnerabilidad ante esa amenaza. Y eso tenemos que hablar enseguida, pero antes hicimos en redes sociales la pregunta para usted, ¿cuál ha sido la peor catástrofe natural que hemos tenido en Colombia? Para ustedes, ¿cuál? No, pues tan, Para mí, Armero. Armero, es lo que tengo como muy el eje presente en mi cafetero, cabeza. el invierno de 2010 fue muy En Medellín hay una, y la más grande es Villatina, el deslizamiento de Villatina. La Gabriela en Bello, que también La fue Gabriela muy en Bello. traumática. Villatina, hablan de más o menos 500 personas. Villatina se declaró camposanto porque no se alcanzaron a recuperar todas las personas que ahí quedaron. Villatina, Armero lo decía, a mí me parece que es una de las grandes. En Armero se cambió la historia de la gestión de riesgo del país. Claro, me imagino. Yo quiero que hablemos de eso, pero antes veamos la historia de las catástrofes en Colombia. En las últimas décadas, Colombia ha sido uno de los países de América más vulnerables a las catástrofes naturales, que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos en todo nuestro territorio nacional. Una de las furias más impactantes de la naturaleza fue la tragedia de Armero. Esta avalancha fue producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985, borrando del mapa a la población del municipio de Armero, en el departamento del Tolima. Allí murieron al menos 25.000 personas en una tragedia que estaba anunciada por geólogos, quienes habían alertado sobre una posible avalancha por la actividad que se presentaba en el Nevado del Ruiz. El 12 de diciembre de 1979, Tumaco, Nariño, quedó casi destruido por un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, seguido de olas de 5 y 6 metros, de grietas que cuartearon sus calles y de agua que a chorros brotaba del piso. La tragedia ocasionó la muerte de más de 450 personas. El 31 de marzo de 1983, a las 8:15 de la mañana, en plena Semana Santa, la ciudad de Popayán sufrió un terremoto de magnitud 5.5 en la escala de Richter. El terremoto ocurrió cuando se estaban celebrando los oficios del Viernes Santo en la catedral, y como consecuencia, el 25% de todas las muertes causadas por el terremoto ocurrieron allí. Un deslizamiento de tierra de 20.000 metros cúbicos en el barrio Villatina de la ciudad de Medellín causó la muerte de aproximadamente 500 personas el 27 de septiembre de 1987. El fenómeno dejó un saldo de 1.500 heridos, 80 casas destruidas y 1.300 personas damnificadas.
El terremoto de Armenia del 25 de enero de 1999, con una intensidad de 6.4 grados en la escala de Richter, afectó a 18 ciudades y 28 pueblos de los departamentos del eje cafetero, y en menor grado las ciudades de Pereira y Manizales. Cerca del 60% de las estructuras existentes en Armenia colapsaron, produciendo la muerte de aproximadamente 2.000 personas. El desbordamiento de la quebrada La Liboriana en Salgar, Antioquia, en mayo del 2015 dejó más de 90 muertos, más de 120 desaparecidos y 540 personas resultaron damnificadas. La avalancha arrasó con los hogares de los pobladores, borró casi por completo las calles del corregimiento Las Margaritas y se llevó puentes, enseres, inmuebles, animales y las personas que dormían en sus hogares. Así, Colombia es el país con mayor tasa de desastres naturales en América Latina, según el Departamento Nacional de Planeación, donde terremotos, inundaciones y taludes han terminado por afectar al 26% de la población colombiana. Estábamos hablando de los retos que hay, de gestión de... ¿Cómo era? Gestión, prevención. Gestión, prevención. Conocimiento, reducción y manejo de desastres. Pero ¿cuál es la apuesta que tenemos que hacer hoy desde las ciudades? Más que manejo de desastres, pues que lo tendremos que hacer en algún momento, o manejar las amenazas. Como cultura ciudadana. Es una cultura ciudadana. Es pasar de que el tema de emergencias y desastres sea un tema cuando ocurre y que sea el tema... Y con el perdón que esta palabra es el amarillismo frente a lo que está ocurriendo, del muerto, del cuerpo, de la casa caída, destruida, y hablar un poco más de lo que se puede hacer antes y de la cultura en gestión de riesgo. Exacto. Me imagino que es pasar también un poco, Camilo, hacia la cultura de la prevención, inclusive desde los medios. De acuerdo. Los medios se tienen que convertir en acompañantes del mensaje previo y de cómo puedo yo evitar que las cosas ocurran, cómo puedo identificar lo que en mi entorno tengo como factores amenazantes y no en que se cayó la casa y entonces vamos a ver y allá está nuestro y allá estamos todos. A mí me da tristeza, lo dije en algún momento, en algún escenario que me preguntaban, que solamente nos volvemos populares y solamente aparecemos en las cámaras cuando algo ocurrió. Pero ¿por qué no en los eventos, por ejemplo, el simulacro nacional, en las identificaciones, en los eventos donde hemos salvado vidas, porque no estamos ahí masivamente mostrando que se puede hacer y que le estamos generando a la gente oportunidades para que no les ocurran las situaciones y enseñando de emergencia. Cómo lo hicieron y cómo deberíamos reaccionar. Y replicándolo y mostrándolo. Ese es el gran reto. Por ejemplo, hoy vos no ves en los análisis de estudios de calidad de vida de las grandes ciudades el tema factor de riesgo. Hablar de seguridad, hablar de educación, movilidad, salud, movilidad y gestión de riesgo. Es que el gestión de riesgo debería estar también como un factor que te califique la condición y la calidad de vida de una ciudad y de un ciudadano. Es que es parte de lo que hace. Pero nos damos cuenta hasta que no nos damos el susto. En Medellín, con casos como el lamentable Space, somos ya más atentos a las construcciones, a dónde compramos, a quién compramos, o es muy complicado. Vulnerabilidades y amenazas. Quisiera creer que sí, quisiera creer que la conciencia ciudadana da para que si voy a comprar un proyecto, yo investigue un poquitico más. Pero ¿qué pasa? Como en todo, el día que ocurrió Space, el año que ocurrió Space, todo el mundo estaba prevenido y con toda seguridad iban y buscaban los estudios y preguntaban quién es el constructor, quién es el diseñador, quién es el... Pues yo recuerdo que hubo una lluvia, si no la memoria no me falla, de todos esos proyectos que estaban sobre planos, empezaron todos los que estaban comprando a pedir los planos, o sea, hubo varios meses en los que hubo un colapso de todos esos proyectos. Claro, y cuando pasa se nos va olvidando. Se nos va olvidando. Lo importante es que eso lo podamos mantener, no solo porque nosotros como ciudadanos somos corresponsables y ese principio lo trae la ley de gestión de riesgo actual, es un principio de corresponsabilidad donde no son los únicos responsables el Estado y las entidades oficiales, sino que también el ciudadano es responsable que esté demandando esa información a quien construye, que es el privado. Pero también nosotros como Estado la responsabilidad de exigir al constructor cumplimiento de las normas, que esa es la responsabilidad, es así del Estado, frente al tema Space específicamente de construcción. Uno vuelve a ver las imágenes de Space y se le eriza la piel, es bastante doloroso. Veamos, partiendo acá ya la historia, veamos cómo es el apoyo de las autoridades locales de gestión del riesgo y qué se hace y qué debemos tener presente. Cualquier región de nuestro país está en riesgo. Pero ¿cómo podemos ser menos vulnerables ante una amenaza?
con el apoyo de las autoridades locales y el acompañamiento de nuestras entidades aliadas, conociendo los mapas de riesgo, implementando el conocimiento, la reducción del riesgo, el manejo de los desastres y activando el plan municipal. Solo así estaremos preparados desde todas las regiones para afrontar cualquier desastre. Reducir el riesgo es nuestra mejor opción. Todos por un nuevo país. Después de hablar de cómo se prepara el país, las ciudades, las regiones, cuál es la apuesta nacional hoy y también local, pues uno siempre hace una pregunta y es ¿cómo se una prepara persona una persona como esto? Camilo? Camilo Y termina apasionado. A Camilo lo conocemos desde hace algún tiempo y es apasionado por la gestión del riesgo. Camilo, ¿vos cómo te metiste en esto? ¿Y cuál ha sido la historia en gestión del riesgo? La historia rápida, yo hace más de 20 años soy socorrista. Inicié porque me apasionaba el tema en un grupo especializado en rescate aéreo. Y cuando empecé mi vida profesional, pues en la empresa en que empecé a trabajar, me metí a la brigada de la empresa. Más por el hobby que tenía, pero yo tenía mi trabajo, era un trabajo administrativo, yo soy administrador de empresas de profesión, pero paralelamente estaba en la brigada. Y eso se fue dando y siendo mi grupo de socorro, trabajando en esto, pues me fui especializando, la empresa tuve un cambio, trabajé en gestión de riesgo de la empresa y de ahí entré a lo que en esa época se llamaba el SIMPAD en el 2008. Y ya, yo soy un afortunado, hago de mi trabajo lo que me apasiona, el día a día mío es lo que me apasiona. Yo estoy en gestión de riesgo, trabajo liderando este tema, trabajo con las emergencias y trabajo con el orgullo de que todos los días lo disfruto. ¿Cierto? Hay días buenos, hay días malos y el trabajo con la gente en momentos de necesidad y de dolor, sí, obviamente es duro. Yo no te voy a decir, ¿será que a mí no me da duro? Pues claro que me da duro, pero yo estoy trabajando en función de solucionar ese problema de esa persona puntual o de esas personas que están viviendo una situación de tragedia. Y ahí está mi satisfacción. No, y me imagino que cuando pasa el momento top, muchos te lo agradecerán también. Obviamente. Ese apoyo permanente Pero es muy momentos valioso. que definitivamente hayan marcado esa... que todavía Mira, estén ahí como la todavía, cicatriz. a mí el tema del socorro fue la primera gran emergencia que yo como director de gestión de riesgo, en su momento del SIMPAD, en la alcaldía en el 2008 tuve. Y eso a mí me marcó mucho, porque fue una situación donde tuvimos 28 personas fallecidas, 30 casas afectadas. Fue la primera gran emergencia, digámoslo así. Yo había estado en accidentes aéreos, pero era el socorrista que estaba apoyando como parte de, no como el que lo lidera. O sea, no todo dependía de vos. No, exacto, aquí todo dependía de mí. Y eso fue muy impactante porque en ese momento se estaba dando, en ese fin de semana que era festivo, se estaba dando la cumbre de la OEA. Entonces también aquí llegó presidente de la República, mandatarios, y esto fue pues súper complejo, pero tiene satisfacción. Al año yo me acuerdo que hicimos una ceremonia, ¿cierto? De pues, conmemoración del año de haber ocurrido la tragedia. Se hizo una misa, se hizo unas palabras y cuando todo el mundo se fue, yo me quedé en el sitio. A mí me llegó una señora a abrazarme y me abrazaba y me decía, nadie se lo quiere decir, yo no le lo quiero decir en público, muchas gracias por lo que usted hizo. Ahí está el valor. Los valores, y eso es lo que a uno lo hace feliz, es sentir que la gente le agradece a uno el pequeño esfuerzo que uno hace o gran esfuerzo que uno hace por... Camilo, cambiando un poco, y si se puede hablar de eso, ¿hay algo en lo que estemos mejor o peor preparados como país? O sea, ¿qué tipo de riesgos tenemos mejor preparación y en cuáles nos falta, si se pudiera decir? No, yo digo que el país es muy maduro. Digamos que el país ha venido fortaleciéndose su sistema de gestión de riesgo y hoy somos muy maduros en identificar cuáles son nuestros principales riesgos y por regiones. Y fortalecer las herramientas de los comités locales de gestión de riesgo, ¿cierto? Es decir, de los municipios, para que cada uno tenga sus competencias frente a lo que ocurre. Entonces, hoy, a nivel local, somos los responsables de la atención, obviamente con todos los componentes, pero de la atención directa. Si en el nivel local no tenemos, pues ascendemos a un nivel departamental que nos ayudará a coordinar y conseguir los recursos para que podamos atender, y si no, nos vamos al nivel nacional. Pero tenemos la identificación de los riesgos, y entonces digamos que de alguna manera somos tan maduros que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, y de alguna manera, como decimos en el argot de bomberos, no nos pisamos las mangueras, cada uno está haciendo sus competencias, pero en caso de que yo no sea capaz, yo como municipio sé a dónde llegar y cómo conducir las cosas. Y eso se ve generalmente entre ustedes que se apoyan en red. Por ejemplo, en el caso de Chapecoense, claro, todos en eso ayudaron. Yo llegué más como un apoyo al municipio de La Unión que como responsabilidad misma. Entonces lo primero que hicimos fue enviar recursos desde Medellín. Entonces dijimos, bomberos,
grupos especializados. Los grupos de socorro que coordinamos en Medellín, los activamos y los enviamos. Pero nosotros nos fuimos a ver qué podíamos apoyar, qué más podíamos hacer. Vimos que el centro de operaciones de emergencia que se estaba montando en el aeropuerto se iban a trasladar al sitio, nos trasladamos al sitio. Y ahí coordinamos y apoyamos, pero ni siquiera, yo nunca tomé el control por encima del municipio de La Unión. ¿Qué hice? La Secretaría de Gobierno, que era la responsable de gestión de riesgo en La Unión, o que estaba al frente de la operación, simplemente la apoyé a ella y yo, de la mano de ella, coordinamos la operación en el sitio hasta que llegaron la unidad de gestión de riesgo departamental, es decir, el DAPAR, y que llegó el director nacional de gestión de riesgo. Y ahí entregamos el mando de la situación. Camilo, hemos tenido un recorrido importante desde lo que ha pasado en el país, desde cómo estamos, cómo está la ciudad, nos alegra o nos tranquiliza saber que avanzamos tanto, hasta tu historia personal. Muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y que sea hoy una oportunidad para recordar que hay que prevenir, que hay que estar para que todos nos pendiente. preguntemos qué tan preparados estamos. Usted sí ya revisó el kit. Ahorita llego a revisar mi kit. Que la linterna sí tenga pilas. Y Camilo, bienvenido siempre. Para hacer pedagogía, ojalá pudiera estar aquí muchas veces y que no lo tuviéramos que entrevistar nunca por una tragedia. Esa es la idea. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre a usted, muchas gracias. Y vamos a ver un video para que no se despeguen y regresamos con más noticias de Timeline. La fuerza del sismo que sacudió Japón la primavera pasada fue enorme. Solamente dejó ruinas. Esta y otras catástrofes se cobraron cerca de 9.000 vidas a nivel mundial en 2016. Cientos de miles de personas se quedaron sin techo. Los daños costaron 170.000 millones de euros a las aseguradoras. Las catástrofes naturales más gravosas para las aseguradoras tuvieron lugar en Asia. El terremoto en abril en la isla Kyushu, en el sur de Japón, causó daños por 30.000 millones de euros, igual que las desastrosas inundaciones que sufrió en julio China. Los daños ascendieron a 19.000 millones de euros. El huracán Matthew en el Caribe golpeó especialmente a Haití, que aún no se recuperó del terremoto de 2010. Europa tampoco se salvó. Una serie de fuertes tormentas a mediados del año afectaron a Alemania y Francia, causando inundaciones en amplias regiones. Ahora bien, el importe real de los daños es mucho más elevado de lo que pagan las aseguradoras, ya que en la mayoría de las catástrofes no se pagan indemnizaciones. Laurent Bernadac toca su violín, pero este violín es diferente a los demás. No está hecho de madera, sino de plástico y es eléctrico. Se llama 3D Various y es una invención del propio Bernadac. Mientras que para algunos se trata de un gran avance de la tecnología, otros aseguran que este instrumento nunca podrá ser comparado a uno realizado manualmente. Algunos críticos dicen que su sonido nunca será perfecto. Este violín se llama 3D Various porque existe gracias a una impresora 3D. Se imprimieron 30.000 capas de plástico en 24 horas. Es una sola pieza. Se trata de un instrumento muy ligero, muy cómodo. Además tiene muy buen sonido, claro y potente. Bernadac realizó su primer 3D Various el año pasado. En apenas unos meses consiguió vender 100 piezas en toda Europa. Pero Bernadac quiere ahora conquistar el mercado estadounidense. Por ello ha participado en la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas, que se ha celebrado recientemente. Una impresora 3D es la única manera de conseguir que el instrumento tenga la forma que yo quiero. Su forma es complicada, casi imposible de realizar con otra técnica. Todos los pequeños detalles de este violín deben ser realizados con una impresora 3D. A mí me sigue descrestando, impresionando, enloqueciendo el tema de las impresoras 3D. Lo que logran es impresionante. Es absurdo ver lo que logran hoy las impresoras 3D, se enamora uno, le encanta ver cómo se transforma el mundo.
Yo les tengo el resumen de noticias semanales en materia de tecnología y lo vamos a tomar hoy del periódico El Tiempo. La primera es que ahora Facebook Live se podrá realizar desde el computador. Recuerden que hasta hace un tiempo se podía realizar solo a través de dispositivos móviles, la tablet o el celular. Ahora hacer transmisiones es mucho más fácil porque se tiene el apoyo de estos aparatos de los computadores para manipular mejor la transmisión. El segundo, miren que no todas las noticias que yo digo son buenas sobre Google. Una falla en la función de autocompletar de Chrome podría llevar al robo de muchísimos datos. Primero, acá hay una alerta. Nunca activen la función autocompletar de las contraseñas. Cuidado con eso. Eso es poner en riesgo su seguridad y también cuando ustedes ponen en cualquier navegador autocompletar los datos, lo que le están diciendo es guárdame los datos de la tarjeta de crédito, guárdame los datos de mi nombre y de mi dirección. Está entregando toda la información y uno puede confiar en los navegadores, pero uno no puede confiar en los hackers que están todo el tiempo, o más bien puede confiar en que hay alguien siempre dispuesto a robarse la información. La tercera noticia también es del periódico El Tiempo y es que el Bitcoin se hunde tras investigaciones de las autoridades chinas. El Banco Central chino investigará varias de las principales plataformas de intercambio de Bitcoin. A propósito del tema, yo creo que deberíamos hacer un programa sobre el Bitcoin, qué representa hoy esta moneda en el mundo, cómo se está transando y por qué es una inversión de alto riesgo y podría hacer a gente muy millonaria o llevar a la quiebra a muchos otros. La cuarta noticia que les traigo son las nuevas herramientas de Microsoft para que usted pueda controlar su privacidad. Así es, el gigante de tecnología que no ha llevado precisamente la vanguardia en materia de seguridad informática, hoy desarrolla y pone al servicio de todos sus usuarios nuevas herramientas para controlar la publicidad la información y la privacidad en Internet. Y la quinta, una recomendada, Night Swapping, la aplicación que promueve el trueque turístico. Yo te ofrezco esto y tú me ofreces eso y empezamos a viajar por el mundo. Vemos que los mochileros o ser mochilero cada vez está más de moda, el intercambio de favores o servicios para poder conocer el mundo y Night Swapping es la aplicación que les permite hacer intercambio de favores y servicios viajando, mochileando por el mundo. ¿A ustedes les gustaría tener un robot? Ay, que no. Robotina. Que le haga unos ciertos favores. Ella necesita quien le barra y le trapee. Pero además que lo acompañe a uno, muy bueno que le converse. Que responda como Siri. Yo les tengo No, yo solo para verlo, como un Messenger. Curi, el nuevo compañero del hogar. Está terminando esta semana que para muchos fue el regreso, el inicio de 2017 y vale la pena hacer un repaso, un resumen con 5 imágenes de lo más importante de estos últimos días. Comenzamos con 2 señores que sin duda son protagonistas en su país y en el mundo. Barack Obama, que le entrega el cargo de presidente de los Estados Unidos a Donald Trump. Esta semana Barack Obama hizo su discurso de despedida en Chicago, la ciudad que lo vio crecer como político, y también el señor Donald Trump hizo una rueda de prensa donde fue como siempre polémico, donde habló duro a los empresarios, habló nuevamente de construir el muro en México y además les mandó a decir a los mexicanos que ellos lo iban a pagar. La segunda imagen para tener en cuenta esta semana y que hace parte de nuestro repaso es el invierno en Europa del Este. Temperaturas de menos 30 grados están sufriendo países como Polonia, República Checa, Rusia y cerca de 80 personas han muerto a causa del frío de la ola polar que se vive en Europa. Ya está llegando un poco a Reino Unido y en España se dice que no los va a afectar, pero están preparados por si algo llega a suceder. La tercera imagen es de nuestro país y de la situación que en el 2016 fue muy lamentable porque fueron 80 menores wayú
quienes murieron en La Guajira por desnutrición, pero lo peor es que este año, apenas empezando y ya está contando, van 3 casos de niños guayú muertos por desnutrición. Además que hoy murió un menor a causa de un purgante elaborado de manera casera, lo intoxicó a él, lo mató y además a sus hermanos los dejó muy, muy mal. La cuarta imagen era un tema que ya estábamos mencionando aquí precisamente con el invitado Camilo Zapata, es la situación en la autopista Medellín-Bogotá. Han dado fechas que son como de alguna manera tentativas, pero no han podido reabrir el paso y la situación sigue muy complicada en la autopista Medellín-Bogotá. Como ya explicaba Camilo Zapata, se hizo de manera preventiva para evitar una tragedia, pero sigue ocasionando problemas en materia de movilidad. Y la quinta y última imagen que les traigo para repaso de esta semana es el señor David Bowie, que el 10 de enero de este año cumplió 1 año de habernos dejado. Comenzó el 2016 con la muerte de este gran genio musical, de este gran artista, y 1 año después, por supuesto, están haciendo grandes homenajes para recordar su legado musical. Ese no se nos va a olvidar. Resumen 360 absoluto de lo que pasó esta semana. Esperemos más noticias positivas la próxima semana. Procuraré. Y la noticia ahí, también les voy a seguir trayendo noticias ahí. La relajadita. No, para uno también para conversar. Ve, ¿viste qué? Pero hablando de viste qué, pues muy bueno no tener temas para conversar de ciencia. ¿Cuál es el resumen, César, de esta semana en materia de Vamos con él. La primera noticia es para los que nos encanta la naturaleza, una noticia que estábamos esperando hacía mucho rato, y es que SeaWorld pone fin al espectáculo o a los espectáculos que tiene con ballenas orcas. El último show, como se les conoce, sería el 15 de enero. Esto es a raíz de todas las críticas que sucedieron a partir de un documental que se presentó en 2013 y que mostraba más bien los supuestos maltratos que se hacían a estos animales. La siguiente imagen, vamos del agua al cielo. Y es que, según unos científicos, en 2022 podríamos presentar un espectáculo tremendo, y es que 2 estrellas van a chocar, un sistema binario, y esto iluminaría el cielo, porque esto quiere decir que sería un espectáculo único. Pocos lo han presenciado. Algo parecido se dio en años pasados, y es que multiplicarán su brillo por 1000 veces. Sería el objeto denominado KIC 9832227. La siguiente imagen tiene que ver con un animal que a mí me gusta mucho, y es los murciélagos. Y es que descubrieron secretos en la comunicación de estos animales. Al parecer, ellos se comunican bastante bien y son capaces de identificar inclusive con quienes están hablando y tener peleas por temas como reproducción o alimentación. Ahí está, los murciélagos que tienen sistema de comunicación bastante avanzado. La siguiente noticia, tenemos que regresar al espacio, pero mucho más cerca. Y es que hay una nueva teoría sobre el origen de la Luna. Se creía que se había creado a partir de un impacto grande que se llamaba Theia, un solo impacto. Pues científicos israelíes dicen que posiblemente sea diferente y que sean múltiples impactos que crearon algo como escombros espaciales, que luego se formaron con otro más pequeño y crearon lo que hoy es la Luna. Y la última es una que derritió a mis compañeros de set, y debo reconocer que a mí también, y es que un centro comercial en Estambul, debido a la ola de frío tan increíble que hay en Europa, abrió las puertas para que los perritos pasen la noche y no mueran de frío. Y además, las personas les llevan cobija y alimentos. Esa es la noticia bonita de la semana. Esa es la más bonita de la semana. Con una noticia que tenemos que hacerle seguimiento. Claro. ¿A usted cómo le va con el chocolate para untar? Me da migraña, entonces lo dejo quietecito. A mí tampoco me gusta. Pues y no es porque sea la más light, porque en realidad como dulces, pero ese... En este momento es trending topic nacional la noticia de que parecía que un ingrediente de la Nutella podría ser cancerígeno. Le vamos a hacer seguimiento, vamos a ver cómo evoluciona la noticia. Y recuerden que hace relativamente poco se dio un debate porque al parecer algunos de esos productos provienen de un tipo de palma de la que se alimentan los orangutanes y está llevando a la extinción de los orangutanes. Vamos a ver qué pasa con esa noticia, nosotros seguiremos informando y los dejamos con un video que les vamos a mostrar solo un pedacito para que ustedes vean el resto en sus casas. No solo tenemos una impresora 3D para imprimir violines, sino para imprimir comida. Podría ser la próxima. Veamos de qué se trata.
Está diseñada para que sea muy fácil de usar. Hay espacio para 5 cápsulas que pueden calentarse de forma individual si se desea. Sencillamente introducimos los ingredientes en la cápsula, en la ranura, y elegimos la receta. Hoy vamos a imprimir esto. ¿Por qué imprimir comida en 3D? Si te paras a pensarlo, hoy en día estás comiendo comida impresa en 3D, cualquiera que venga de una fábrica. Lo que se hace en las fábricas es coger comida, meterla en máquinas y darle forma. Nosotros nos basamos en ese concepto y lo reducimos a un pequeño electrodoméstico de cocina que se puede tener en casa. La gran diferencia es que nosotros trabajamos con unas cápsulas para la comida de acero inoxidable, en las que puedes introducir los ingredientes que tú quieras. No tienes que comprar cápsulas prellenadas. Esto es impresión en 3D de alimentos reales. Si te fijas en los valores nutricionales...